Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben que si nos están escuchando en toda Canarias, en toda Canarias lo hacen a través de la frecuencia modulada de la 10 Capital Radio con nuestra emisora asociados, pero también nos pueden escuchar online, no solo en Canarias, en cualquier rincón del mundo, y en YouTube también, en riguroso directo. Bueno, es un placer tener a la persona que se encuentra aquí en el estudio número 2, porque es muy complicado, o por lo menos para mí ha sido muy complicado a través del tiempo, que ya son muchos años, traer a gente de este tipo. Y en este caso, este señor que está aquí con nosotros, pues viene, lo llamo, no tengo que hablar ni con la secretaria, ni con nadie, directamente nos ponemos de acuerdo, o no nos ponemos de acuerdo, pero lo que está claro que si no es un día es otro, se viene y se sienta aquí en los estudios de la 10 Capital Radio, que es el gerente del Hospital Universitario, nada más y nada menos, Adasat Goya. Adasat, gracias por venir de nuevo. Es muy fácil hablar contigo, ¿eh? Muchas gracias. La verdad que yo entiendo que todos los que tenemos un puesto público tenemos la obligación de rendir cuentas a los contribuyentes sobre lo que hacemos y por lo tanto la información de nuestra actividad tiene que ser totalmente accesible. Creo que es una parte del puesto de trabajo. Yo no me he encontrado otro como tú, ¿eh? Bueno, todos somos diferentes, ¿no? No me he encontrado otro. Bueno, estamos hablando de un gran hospital, de un macro hospital. ¿Cuántos empleados tiene el hospital? El hospital, lo que sería la nómina, varía todos los meses, como bien sabemos, por la gran cantidad de contratación que se tiene, pero la plantilla en número estaría en torno a los 6.200 trabajadores. La nómina, 6.200, 6.400, variamos. La nómina alcanza los 7.000 y tantas personas. 7.000 personas. Sí, en la nómina de este mes creo que eran 7.300. Y después, claro, las empresas indirectas ya, bueno, eso ni contarlas, ¿no? Las empresas indirectamente que trabajan con un hospital de estas características, ¿no? Sí, esto, perdón, creo que es una de las mayores industrias que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y directamente son eso, más de 7.000 personas, pero indirectamente tenemos muchas relaciones con proveedores de todo tipo. Y además, pues no solamente proveedores, sino empresas que se dedican ya directamente al servicio también. O sea, al final lo que movemos, por eso somos la consejería con mayor peso dentro del presupuesto, es bastante importante la cantidad de dinero y de personas que actúan. Bueno, empezamos siempre por lo polémico, las urgencias, que están de moda todos los días. Cuando no es por una cosa, es por otra. ¿Cómo va esa mejora? Ya lo hablamos hace un par de meses aquí, que iba a haber algunos cambios. ¿Cómo va esto? Bien, la situación actual, nos encontramos incluso habiendo ahora un repunte importante de asistencia como consecuencia, siempre suele pasar después de los carnavales. La situación es que el servicio está mejorando bastante. De hecho, hemos recibido un informe ya del SUC, el Servicio de Urgencias Canarias, que es el responsable de gestionar las ambulancias, donde teníamos una queja constante por parte de ellos, dado a que constantemente todos los días teníamos servicios retenidos, unidades retenidas constantemente. Con gente dentro de la ambulancia. Con gente dentro en muchos de los casos. Te pongo el caso de mi madre, o sea, sin ir muy lejos. Estuvo un par de horas dentro de la ambulancia. Bueno, llegamos a tener incluso, recuerdo al principio, 11 ambulancias y 11 ambulancias paradas e incluso alguna vez sobrepasaban las 10 horas, algo que no se puede permitir bajo ningún concepto, que fue una de las causas que detonó la necesidad, el conflicto, el cambiar el modelo de gestión que se estaba llevando. La realidad es que ya tenemos un informe que hemos recibido el otro día donde nos felicitan porque la mejora ha sido sustancial. Y casos puntuales, exceptuando casos puntuales, normalmente la transmisión se produce en los primeros 10-15 minutos de la transferencia del paciente y la retención del vehículo es simplemente el acto administrativo y el acto operativo de transferir. No hay demora. ¿Cuántas camas tenemos en urgencia? En urgencia estamos haciendo una transformación. Nosotros disponíamos en todo lo que es la
superficie dedicada a urgencia junto con tránsito F, que luego se fue alterando, eran en total unas 140 camas. Al modelo que nosotros vamos es un modelo totalmente diferente, a un modelo de muy pocas camas, de 40, 50 camas para urgencia, donde se te atienda la urgencia con tendrás la recepción, como siempre, bien sentado, bien camilla, y esas camas de observación de urgencia, y luego una unidad de corta estancia que va a ser la que se encargue después de las pasadas las 24, 36 primeras horas en el servicio de urgencia, si no ha sido capaz de evolucionar al paciente, de darle un alta o de ingresarse, pues que pase a su unidad de corta estancia, llevada por especialistas del hospital, un conglomerado de médicos de interna, de cardiólogos, neumólogos, en definitiva, un grupo de especialistas. Pero habrá que educar mucho a la ciudadanía, a la población, para saber cuándo hay que ir al hospital, porque mucha gente tira para el hospital ya directamente, cuando hay centros de urgencia. Sí, esta es una de las cuestiones que más incidencia y que más complican el día a día de las urgencias, y sobre todo unas urgencias como las nuestras, que son unas urgencias antiguas y que no se diseñaron para asumir el volumen de población que se asumió cuando se cogió la zona norte. La verdad es que está tipificado y tenemos datos y sabemos que más del 60% de las urgencias que se reciben en el hospital no son urgencias hospitalarias. Pero hay que trabajar, hay que educar a la población para decir, mire, primero el sistema es este, después es el otro, pero es que si no, la gente está tomando ya el sistema que ellos creen el mejor, ¿eh? Sí, la realidad es que la presión en nuestro hospital, quizás posiblemente por el conflicto que hemos vivido en estos meses atrás y por la situación, pues ha caído un poco, y parece que los SNU, que dependen de primaria, pues se han visto con una mayor afluencia de público, que es lo normal, en principio es lo que se debe de hacer, en que se atienda en primaria, y si no son capaces de gestionar la urgencia, después al hospital, pues vayan al hospital. La realidad es que, como decía, no... Por costumbre, porque en el hospital es donde más recursos hay, más médicos, más material. En definitiva, pues, y a veces por comodidad, por cercanía, también se da el caso, pues voy al hospital que me atiende. Y después se dan, múltiples... Hay más casos. Pero todo eso lo que hace es masificar, ¿no? Hay más casuística, porque al final incluso se da pues esas personas que al final terminan siendo altas administrativas, que no tienen a lo mejor donde vivir o quien los cuide, que sus familiares los acercan. ¿Cuántos pacientes de esos tenemos en el hospital ya dados de alta? Pues tenemos, las cifras van variando, porque se hace un trabajo muy muy importante, sobre todo de la dirección de área, que tengo que remarcarlo aquí, porque aunque no tiene una competencia directa, pues hace un gran trabajo para poder librarnos de ese tipo de pacientes. Varían en nuestro hospital entre las 140 y las 120 personas. Son 120 camas, 140 camas, es mucho, Es muchísimo, es muchísimo. Estamos hablando de que merma mucho y afecta directamente al recurso, a los recursos de urgencia. Si tú de urgencia quieres meter quirúrgico, quieres mandar a planta, si en planta estás ocupado, tienes una persona viviendo en planta que no debería estar, claro, tienes la cama ocupada, no puedes liberar la cama, y se te acumula, claro, en urgencia. Claro, y lo mismo pasa con la actividad quirúrgica. Necesitas intervenir y necesitas tener esa cama liberada para, una vez ha sido intervenida la persona, poder subirlo. Y la tienes ocupada. Entonces, claro, conjugar todo esto se convierte en un puzzle. Sí, porque además, siempre dispuesta a la guerra, queremos intervenir más y queremos tener la urgencia lo mayor. Pero hay que tener cama. Pero el de urgencia dice, no, pero es que me las tienes que dar a mí. Y el quirúrgico dice, me las tienes que dar a mí. Si no se las doy al quirúrgico, ese paciente que tiene que ser intervenido viene por urgencia. Claro. Al final es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, gestionar todo esto se complica mucho cuando tus camas están ocupadas por pacientes que no deberían de estar. Bueno, estamos hablando con Arasate Goya González, que es el gerente del hospital universitario aquí en la isla de Tenerife, aunque ya todos son universitarios los hospitales. Sí, gracias a Dios en Canarias tenemos una buena relación con las universidades y tenemos la capacidad de formar a muchos médicos, con lo cual, aun habiendo sido el primero, hoy en día estamos todos enteros. A ver, otra pregunta. Ciclotrón. Esto es una cantinela que llevo hablando yo años y años y me parece que ya está resuelto. Menos mal.
Hombre, está resuelto, lo que pasa que tarda, pero sí, es la pena. Pero yo llevo hablando solo años de este tema del ciclotrón, ¿eh? Sí, yo creo que es importante que la gente, bueno, no sé si entiendo que nuestros explicamos, oyentes, pero es importante que lo sepan. Sí, el ciclotrón al final es un dispositivo que nos permite generar un radiofármaco, que viene a ser la materia prima, vamos a decir, que se utiliza en medicina nuclear para el diagnóstico sobre todo del cáncer. Y ya se está trabajando también en terapias con este tipo de radiofármacos. Se usa mucho, ahora lo hemos oído en muchísimas ocasiones. Aquí tenemos PET en el Hospital de la Candelaria. Nosotros, esto va a ser una gran noticia para el norte de Tenerife. Ya estamos en el procedimiento para tener un PET-TAC y también para tener un PET-RM, que es algo novedoso en Canarias y que además nos va a ampliar todavía mucho más el abanico. Pues nosotros vamos a crear un ecosistema y que conjunto con nuestra gamma cámara, este radiofármaco, este ciclotrón va a generar los radiofármacos para nuestros PET, para nuestro PET-TAC, PET-RM, pero no solamente para nosotros, sino también para los de la Candelaria, también para los de la isla de Gran Canaria, que es donde también hay. Y al final, ¿ha pedido Gran Canaria un ciclotrón? Sí, pero aunque lo pida, si nosotros tardamos, ellos todavía tardarán más. Si nosotros ya tenemos adjudicado 2 años. 2 años y medio para su puesta en funcionamiento. Ellos todavía tienen que construir el edificio donde va a ir y licitar el procedimiento, con lo cual, aunque lo tengan, se demorarán en tenerlo. Y nosotros, esto nos permite cubrir la demanda actual, más la demanda que nosotros vamos a generar con nuestras incorporaciones, más las de la actividad privada, que también se prevé que incremente. Ya era hora, que ya era hora. Sí, los datos son ciclotrón, tremendamente preocupantes. Porque había que traer el radiofármaco en el avión, a veces llegaba, a veces no llegaba, se retrasaba. Todos conocemos a alguien que va perdiendo además efectividad. Es la gran complejidad. ¿Por qué sucede eso? La realidad es que la actividad del radiofármaco va cayendo una vez ha sido producido, según van pasando las horas. De hecho, la glucosa radioactiva, pues en torno al 80% de su actividad cae al cabo de las 6-7 horas. Con lo cual, y se trae de Madrid. Y después los médicos, como lo digan, mira, es que ya no vale, pues nada. No, porque es que al final ese paciente no se le hace ya. Es que al final pierde. De hecho, no suele ser el problema del médico. El problema es que el radiofármaco no llega con consistencia para poder ser usado, con lo cual hay que suspender la actividad. Ya era hora porque es que nosotros no estamos en Sevilla, ni en Cádiz, ni en Pamplona, estamos muy lejos, hay que atravesar un mar, hay que venir en avión. Y que hay que cumplir mucho, es una sustancia complicada de transportar. Claro, es complicada de transportar, tiene que cumplir con una serie de requisitos, dependemos del transporte aéreo, el transporte aéreo puede tener algún tipo de problema, retrasos que sufrimos nosotros en nuestro día a día, esos aviones, en muchos viajes en esos aviones, así que el problema del sufrir desabastecimiento, que lo hemos sufrido, y creo que fueron más de 1000 consultas el año pasado que se tuvieron que suspender, es un problema y por eso es una apuesta muy importante de este gobierno por solucionarlo. Estamos hablando de una inversión considerable, 12 millones de euros, y en nuestro hospital, con todo el ecosistema que estamos hablando, estaremos en torno a los dos PET que estamos planteando y las gamma cámaras, podemos estar en torno a los 20 millones de euros y posicionaríamos nuestro hospital como uno de los principales centros de referencia, no solamente de producción, sino también de investigación, que es muy importante, que es otro potencial brutal en todo lo que es medicina nuclear, puesto que muchos de esos radiofármacos que están en desarrollo hoy en día tienen una actividad de solamente algunos minutos. Tener un ciclotrón junto a un PET-TAC o un PET-RM, eso no se da sino en 3 o 4 sitios. Y eso es la posibilidad de detectar tumoritos casi invisibles con este proceso, ¿no? Sí, además la medicina nuclear, yo no soy experto ni mucho menos, yo no soy médico, pero bueno, atiende sobre todo a la parte más funcional. Siempre tenemos el radiodiagnóstico, todo lo que serían las resonancias magnéticas, los famosos escáneres, las diferentes pruebas que se hacen de imagen, pero esto nos permite además ver toda la parte funcional. Y en esos diagnósticos, pues hoy en día ya el avance es tanto que sobre todo se está desarrollando ya la posible terapia, es decir, medicamentos perdón, que nos permitan también curar el cáncer. Bueno, vamos con otro tema. Una cosa positiva, una hazaña del hospital que sucedió en el mes de febrero, el primer trasplante renal con un donante vivo con cirugía robótica.
Sí, la verdad que el trasplante vuelve a estar en auge. Había ayer creo que vi ayer una noticia de que estaba un poco en riesgo por desabastecimiento de sangre. Hay que hacer un llamamiento siempre a la población a donar, porque es fundamental para poder mantener nuestra actividad quirúrgica. Y el otro día, pues bueno, hicimos la publicación ya hace algún tiempo. Los pacientes están bien y son grandes avances que se desarrollan. Somos en robótica, somos de los centros de referencia a nivel español. Da Vinci. Hay una cátedra de robótica, ¿no?, en el hospital. Sí, pero especialmente no va tanto por esa cátedra, sino va más por lo que es el desarrollo del propio hospital como centro y sus profesionales que han hecho del Da Vinci. ¿Y el que operaba, el cirujano que operaba, estaba aquí o...? Sí, el urólogo estaba aquí. Estaba aquí. Porque es que ahora con esta con tecnología 5G se está desarrollando... Esto ya puede estar en cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo y es espectacular. Sí, los avances en robótica la verdad que dan un poco de cosas, ¿no? Sí, es son tremendo, son brutales, ¿no? Están ahí. No es que sea el futuro, ya están aquí. Imagínate yo aquí en una mesa de operaciones y el médico en Nueva York operándome. Es que ya, tú dices, esto es de película, ¿no? De ciencia ficción, ¿eh? Pero es una realidad, ¿eh? Exacto, yo digo ya ciencia ficción, ya es realidad. Es una realidad. Lo hemos visto mucho tiempo atrás, pero ya ahora está consumado. Y aparte, operar con el Da Vinci es una maravilla porque el Da Vinci no se cansa. O sea, es una máquina y además yo lo he visto dar puntos. Es perfecto, los puntos son todos iguales, es una cosa... Sí, es la verdad que es la gran virtud que tiene ese tipo de intervenciones, una precisión que sobre todo afecta al resultado final y a la recuperación del paciente. Y en este caso, este trasplante, los grandes beneficios que tiene, en este caso para el receptor, es la rápida recuperación que tiene el paciente. De hecho, lo comentaban en la rueda de prensa los hermanos, que se había recuperado muy rápido el receptor, claro. Y que ya, le está gustando más. Ya no es ni invasivo, ya es una cosa mínimo todo, ¿no? La verdad que ha sido una experiencia muy, muy bonita y sobre todo ilusionante, porque abre las posibilidades a seguir avanzando en el mundo de la robótica y a seguir experimentando, desarrollando nuevas técnicas. Es el presente ya. Yo he visto al Da Vinci funcionar y digo, esto es una pasada. Exacto, la máquina. La verdad es que muchas cirugías, ya no solamente para este tipo de cirugía, somos un hospital que no solamente lo desarrollamos en neurología, que en muchos centros está únicamente destinado a urología. Nosotros lo tenemos abierto a más especialidades, pero ya para el resto de especialidades, sea trauma, no sé, ahora mismo no te puedo decir cuántas, ya empiezan a aparecer ofertas de robots específicos para el futuro, el presente. El presente. El futuro. Yo estoy con el futuro y sí, ya está funcionando. Vamos al Hospital del Norte, que también le toca a usted ser el gerente. Bien, sí, el Hospital del Norte es quizás la puesta más ilusionante en el sentido... Es un dolor de cabeza lo del Hospital del Norte. Bueno, lo del Norte y lo del Sur, ¿no? Sí, pero bueno, para mí es una gran oportunidad, para mí como gerente del hospital, por lo tanto entiendo que para el hospital, porque el hospital, al tener la infraestructura que tiene, necesitamos desarrollar esa infraestructura, necesitamos seguir creciendo, tenemos demanda, tenemos listas de espera, pues por lo tanto tenemos que optimizar nuestros recursos. Y es muy ilusionante porque además tiene muchos efectos positivos sobre la población. Al estar en el norte, tenemos muchas personas perjudicadas, muchas personas además con edades superiores, porque son mayores, la mayoría. Y los tenemos, se tienen para recibir todo tipo de tratamientos, terapias, consultas que se tienen que dar en especializadas, que no se puedan dar en los CAE, tienen que hacerlo en el hospital, que son la mayor parte de ellas, y así como las intervenciones. El tener el Hospital del Norte allí, pues ha permitido reducir esos traslados, pero si los podemos potenciar mucho más, pues mejoraremos mucho la vida y el transporte de la vida de las personas y el transporte del ¿Cuántas camas tenemos ya en el hospital de...? El Hospital del Norte es un complejo que está gestionado en parte por el IAS,
y en parte por nosotros. Nosotros tenemos el CAE, zona de consulta, 2 quirófanos en el primer bloque que está en la llegada, no sé si lo conocen, al lado de arriba, y justo en el edificio de al lado tenemos 48 camas disponibles. Y ahí también tenemos el servicio de hospitalización a domicilio, que ha sido también una apuesta importante que hemos hecho recientemente. En la hospitalización a domicilio teníamos 8 camas que abrimos en el mes de septiembre, creo recordar, y ya estamos en 16 camas porque hemos incorporado personal, se hizo la obra que se tenía que hacer y ya estamos funcionando con 16 camas. Y tenemos 48 camas de hospitalización. El resto de camas, que son 250 aproximadamente, la gestiona el IA. Para nosotros es, como decía, es tremendamente interesante, ilusionante poder tener el Hospital del Norte, porque lo que hemos conseguido es potenciando, solamente abriendo un poco por las tardes. Creo que tenemos un quirófano un día de tarde en el Hospital del Norte, más la actividad de mañana, que la hemos optimizado también. Hemos aumentado un 25% las intervenciones el pasado año. Nuestra intención es que funcione mañana y tarde los 2 quirófanos todos los días de la semana. Para eso, todo esto hemos hecho un acuerdo con el Cabildo, que nos financia la obra. Nosotros ponemos personal, desarrollo de los proyectos y demás. Y vamos a tener banco de sangre que nos va a permitir tener más capacidad. Vamos a montar el laboratorio en el norte, que lo tenemos hoy en día en el CAE de Puerto de la Cruz, reducido y con bastantes complicaciones, porque no podemos desarrollar nuevas técnicas, porque la infraestructura no da más. Pues vamos a montar un laboratorio muy potente en el Hospital del Norte, que nos va a dar cobertura a todo el norte de Tenerife, incluso mucho más. Y ya vamos a ampliar su horario, con lo cual vamos a mejorar la prestación con el banco de sangre y del laboratorio para todo ese tipo de intervenciones y hacer intervenciones más complejas en dicho centro, y además también darás un mejor soporte, por supuesto, a nuestro servicio de urgencia en el Hospital del Norte, que carece también de estas cuestiones, con lo cual pues potenciamos mucho el servicio ahí. Y además, junto con eso, vamos a montar una sala citostática para la elaboración y implantación de medicamentos antineoplásicos y poder dar tratamientos oncológicos en dichos centros, en el hospital de día. Con todo eso, montamos una sala de esterilización también, que cuando se montaron los quirófanos no se montaron, y podremos aumentar también, como decía, la actividad quirúrgica. En definitiva, estamos hablando de más de 1,5 millones de euros que vamos a ejecutar a lo largo de este año, principio del año que viene, y que nos va a permitir acercar mucho los servicios a los pacientes, acercar mucho no solamente a ellos, sino también a los familiares que se ven afectados con todos los traslados que tenemos que hacer diariamente, y mejorar muchísimo la calidad de vida. Potenciamos la presencia de especialistas en el centro, mejoramos las urgencias porque las dotamos y tenemos al especialista también allí para la interconsulta, y tenemos un plan además a todo esto, de seguir incrementando el tipo de especialidades y la presencia de especialidades en consulta en este centro. Y liberamos al hospital universitario de una carga tremenda. Liberamos de presión en este centro. Bueno, más cosas positivas. Han puesto en marcha el servicio de lengua de signos en el hospital, ¿no? Sí, esto es una novedad de la cual estamos muy, muy orgullosos, porque parte directamente de nuestros trabajadores. Y cuando nos presentan el proyecto, la verdad es que además nos han presentado un proyecto muy interesante y nos explicaban sus parabienes. Automáticamente dijimos, bueno, vamos a desarrollarlo y vamos a ver qué tal nos va. Ha tenido una muy buena acogida, no solamente por los usuarios, sino también por los propios trabajadores, especialistas, enfermería, todo, porque se les hacía en muchas ocasiones muy complicado tener esa comunicación y tener claro que el paciente había entendido todo lo que se le había explicado. Muchas veces van acompañados de familiares que van casi como de intérprete, pero no siempre se puede tener a ese familiar haciendo el acompañamiento. No siempre, lo explicaba por ejemplo una compañera anestesista, que en las recuperaciones postoperatorias
en esa recuperación. En el primer contacto es visual, ¿no? Y necesitas poder darle indicaciones a la persona para esa reanimación, y no hay posibilidades que acompañe a nadie. Tener una persona en estas condiciones pues permite tener este servicio, permite mejorar mucho el servicio. Una ayuda. Bueno, nos queda poquito tiempo. Visor de historia clínica unificada. ¿Qué es esto? Esto es el santo grial. Esto es quizás el mayor avance que haya tenido nuestra sanidad en los últimos 10 años, o incluso 20. El tener la posibilidad de que cualquier médico de primaria, atención especializada de cualquier centro, que se va a ampliar la posibilidad a los centros concertados y puede ser que en un futuro hasta privado. Tocar un botón, ¡pum! Y ahí sale y ver tu historia clínica en Canarias es un gran avance, y especialmente para todos los que pertenecemos a LUC, para todos aquellos que están directamente dentro del circuito del hospital universitario, porque nosotros además tenemos un sistema operativo que es diferente al resto de hospitales de Canarias. Ellos están en Drago AP, AE, y nosotros estamos en SAP. No se leen los informes de uno en otro, con lo cual un paciente que venga a nuestro hospital tiene que venir con su historia clínica bajo el brazo para poder saber. Eso evita duplicidades de pruebas. Evita tiempo. Bueno, el tiempo es oro. Tiempo y riesgo y un gasto de recursos innecesarios, todo. Al final es un gran adelanto del cual estamos muy agradecidos, y por el cual felicito al director del servicio, porque ha sido una apuesta personal de él, que encima han sido capaces, a él y a todo su equipo, han sido capaces de sacar en tiempo récord. Adasat, se nos acabó el tiempo. Gerente del Hospital Universitario. Gracias por venir, y yo creo que habrá otra ocasión para seguir contando cosas positivas, porque ya las negativas no las sabemos de memoria. Cosas positivas del hospital. Un abrazo y bueno, esta es tu casa. Ha sido un placer estar aquí. Cuenten conmigo cuando lo necesiten, y muchas gracias por el tiempo. Un abrazo fuerte. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.